Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio. Hoy, un lunes más, aquí desde nuestra casa habitual, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional en el campus Presbítero Benjamín Núñez. Hoy, pues sí nos acompaña la lluvia, una lluvia que se tardó en caer meses, pero que bueno, ya en una tarde, podríamos decir que un día típico de invierno con una mañana soleada, un poco caliente inclusive, pero que ya cayó la lluvia, típica tarde herediana, a las 3 de la tarde llueve, dentro de un rato deja llover y tenemos una nochecita fría, sabrosa para descansar. Hoy tenemos con nosotros en su programa Reflexiones de parte del doctor Leiner Vargas, quien los saluda desde Madrid, España, y su servidor Juan José Romero Zúñiga, quien va a estar hoy con un invitado muy especial. Hoy está con nosotros el máster Francisco González Alvarado, buen amigo, tengo que decir que es un buen amigo entrañable. Nos conocimos por esas lides académicas y tenemos una relación de amistad que ustedes se van a dar cuenta en el interín durante el programa. Pero bueno, muchísimas gracias, Francisco, por estar acá con nosotros y por venir a compartir con los amigos de Reflexiones Radio. ¿Qué tal? No, buenas tardes a todas las personas que siguen este programa y bueno, agradecerte el espacio, Juan José. Sin duda, siempre que haya posibilidad de comentar el quehacer universitario, pues ya eso es importante y eso es parte del quehacer misional de la universidad. Así es que con gusto acepté esta invitación y espero poder contribuir y aportar a esta forma también de hacer universidad. Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a ver, nosotros acá en Reflexiones, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, pues para quienes son padres de familia o para quienes son estudiantes, resulta a veces un tema un poco escabroso. Las pruebas de bachillerato y las nuevas pruebas FARO que se comenzaron a implementar desde este año, creo que como una prueba piloto, como una prueba piloto. Y estaba yo acordándome hoy que pensaba en este tema de las pruebas de bachillerato, que estaba yo en el colegio en 1986 cuando se hizo el primer piloto para la reintroducción de las pruebas de bachillerato. Y yo creo que Francisco y yo somos de la misma edad, así que muy probablemente él en el colegio, que ya ahorita nos va a decir cuál, hizo probablemente esas pruebas piloto cuando no contaban. Era nada más como para saber cuán bien o cuán mal estábamos. Pero vamos a hablar de las pruebas de bachillerato, vamos a hablar de las pruebas FARO, pero antes vamos a hablar de don Francisco. Así es. Don Francisco, así es conocido en la universidad, don Francisco, y para los que nos preciamos de su amistad, Francisco o Fran. Pero bueno, Francisco, ¿de dónde es Francisco González Alvarado? Bueno, yo soy un manudo de cepa y también soy pues manudo de equipo, la verdad. Estamos de los contentos entonces. Tuve la oportunidad de nacer en Villahermosa de Alajuela. Eso es un barrio contiguo al barrio El Llano, que es donde está el estadio. Entonces, de verdad que desde muy chiquillo, pues, tocaba ir al estadio. Y también tuve la oportunidad de que mi padre fue portero de la liga en la década de los 40, antes de Carlos Alvarado. Inclusive tocó compartir una parte de su, digamos, de ese guardameta, ¿verdad? De gran calidad, el aguilucho. Y mi papá era suplente de Carlos Alvarado, que ya era un tema complicado, ¿verdad? Porque el que Carlos Alvarado
pasar a un segundo plano era muy difícil. Sí, vamos a ver. Es complicado ser el suplente del mejor portero. Bueno, algunos dirían que el mejor portero en toda la historia de la Liga Deportiva Alajuelense. Así es. Y entonces, menuda tarea tenía tu papá intentando desbancar, o cuando por alguna razón fuese que el Aguilucho estuviese en banca, que lo supliera y que la gradería estuviera contenta. Sí, sí, tuvo la oportunidad cuando Carlos Alvarado fue a México a jugar. Entonces ahí tuvo mi papá un espacio. Pero antes también jugó con el Carmen y fue un deportista, la verdad que importante en términos del contexto al cual le tocó y en otro contexto, por supuesto, que también futbolístico, ¿verdad? Como tuvo la oportunidad de ser portero, la liga, entonces le daba un carné honorario. Ajá. Y con eso entraba yo al estadio. Bueno. En buena cantidad de años hasta que ya pues me hice más grande y tuve que hacerme ya socio de manera personal. ¿Y ahorita sos socio? No, hace algún tiempo me retiré, ¿verdad? Ahora vamos a ver si he estado de nuevo por afiliarme, pero a veces el tema del tiempo y ciertas situaciones, voy a los partidos cada vez que puedo, ¿verdad? Y mi hija, que es bastante fiebre también, entonces ya hay otra motivación por ir ahí. Ok. ¿Y no te dio por jugar fútbol? No, como la gran mayoría de los ticos, ¿verdad? Que por supuesto que creo yo que tenemos una afinidad con el fútbol, y por supuesto que ahí tengo imágenes del equipo del barrio, pero de ahí no pasé. Pasaste. Hay una anécdota que la verdad contame. que voy a aprovechar el espacio, porque en el equipo del barrio ahí de Villahermosa de Alajuela, una vez anoté como 3 goles, ¿verdad? Que esa era la máxima anotación en todos los partidos, sí, claro. Y uno de ellos fue por un cabezazo que di, pero la verdad que con toda la intención de anotar, pero con mala técnica. Sin embargo, el gol entró. Entonces una señora, una aficionada muy aguerrida del otro equipo, ahí en la Plaza del Llano, me gritó una frase que nunca se me ha olvidado. Dice, pero ¿cómo metió el gol si ese muchacho no cabecea ni en Abela Kennedy, que duró 8 días? La verdad que digo yo, ¿verdad? Qué cosas que le trae a uno la infancia. Bueno, cuando uno estaba ya un poquitillo más grandecillo, yo me imagino que en el colegio vos te acordabas del famoso dicho aquel que de guava no vale. Sí. Ese fue así como gol de guava, pero la cosa es que entró. ¿Y dónde transcurre la infancia tuya? Digamos, ahí en el llano, ¿a cuál escuela fuiste? Sí, bueno, yo por tradición de la casa, digamos un poco familiar, en Alajuela había una tradición que los hombres asistían de alguna manera, no todos, ¿verdad? Pero a la escuela Ascensión Esquivel. En ese momento era una escuela de hombres, y las mujeres asistían a la Bernardo Soto. Yo soy el menor de 5 hermanos y me tocaba como ir asumiendo esa herencia que no la concluí en ninguno de los escenarios, pero que empujaba. Entonces empecé en la escuela Ascensión Esquivel, y muy interesante porque en esa época sin duda teníamos otra Costa Rica y otra sociedad y otras formas de integración social y de seguridad ciudadana. Yo vivía más o menos 1,5 kilómetros de la Ascensión Esquivel y iba solo al kinder y a primer grado caminando, ¿verdad? Cosas que ahora uno sinceramente no se puede ni siquiera imaginar. Mi mamá me llevó un par de veces, me dejó al frente de la iglesia de la Agonía, me dijo, usted cruza aquí en el medio, ¿verdad? Y ya por cruzar era la calle peligrosa, supuestamente, las otras no lo eran, pero entonces yo iba feliz. No obstante, unas tardes de lluvia así como estas, más intensas, y tenía horario alterno, yo me venía mojando. Entonces, no, mi mamá me dice, no, usted deja todas las sombrillas botadas, entonces mejor se pasa a la iglesia, a la escuela del llano, que me quedaba a 300 metros de la casa, y entonces ahí pasé toda la escuela. Y por supuesto que el entorno era el entorno más grande, porque antes, pues nosotros vivíamos en una geografía urbana más amplia y más libre. Entonces, digamos que todo el terreno del este de Alajuela era el terreno del barrio. Eso incluía el Llano, el Brasil, Villahermosa,
Paso Flores Ajá. y Urbanización Ciruelas, lo que hoy es, podría decir todo el costado este, desde el Plaza Real, Ajá. que tenemos ahí en Alajuela, Sí. hasta el estadio. Todo eso era una gran área donde Ajá. uno deambulaba con todos los amigos y a mí me gusta utilizar una expresión y es donde todos construimos de alguna manera el bosque neuronal y afectivo que nos permite hoy ser buena parte de lo que Esa somos. es una bonita definición, ¿verdad? El bosque neuronal y afectivo, porque esas son las verdaderas redes sociales, Sí. esas son las verdaderas redes sociales. Y luego estudias en... Luego estudié en el Claretiano, también por esas, ahí sí ya desde el principio, Pero el Claretiano queda en Heredia. quedaba en Heredia, sí, correcto, era un colegio, es un colegio hoy en día eh, que en ese momento era un colegio solo de hombres, Ajá. ¿verdad? También, entonces, nunca se me olvida porque tenían una promoción los sacerdotes muy interesante, iban a los colegios y presentaban un video de las instalaciones del colegio claretiano que realmente eran de un atractivo impresionante. Ajá. Es decir, de ahí, un video ahí lo ponían en una camarilla, Ajá, ajá. ¿verdad? De esas de cinta, y yo me acuerdo que nos llevaron a un salón ahí y cuando vimos que el colegio tenía piscina, tenía canchas de básquet, sí. tenía plaza, ¿verdad? Que era enorme, Sí. a mí me gustó y había un amigo que ya estaba ahí 2 años, un buen amigo del barrio, que ya estaba en noveno, cuando eso, yo iba para séptimo, y entonces me fui por el Claretiano. Duré allá. Eso involucraba No, su eso dificultad. involucraba ¿verdad? Una disciplina tremenda. A las 5 de la mañana había que levantarse Ajá. todos los días porque el bus pasaba a las 6 de la mañana, entre 6 y 10 en la iglesia de la Agonía. O sea, yo tenía que levantarme, alistarme, ¿verdad? E irme ahí, duraba 5 minutos caminando, 10 minutos, pasaba el bus y nos dejaban el colegio a eso de las 7 de la mañana. Las clases empezaban a las 6:50. Las clases empezaban a las 7:10 con un frío tremendo porque hacía más frío. ¿Ah, sí? Eso no me cabe duda alguna. Y era un horario muy riguroso y salíamos hasta las 4:15. Obviamente nosotros de Alajuela cogíamos el bus a las 4:30, Ajá. íbamos llegando a la casa a las 5 de la tarde pasadas. Era un colegio muy estricto, ¿verdad? Entonces, si uno tenía, bueno, primero, si uno cometía alguna falta a consideración del sacerdote, se llevaba un sopapo. Además de que se podía llevar una buena chuleta, lo dejaban de 4 a 6. Ah, caramba. Y si tenía notas inferiores a 70 en más de 2 asignaturas, tenía que quedarse de 4 a 6 2 veces por semana. Yo la verdad que nunca lo tuve que hacer, pero sí por castigo, ¿verdad? Y que los dejaban estudiando. Había que estudiar. Entonces uno se quedaba estudiando ahí bajo la supervisión de uno de los padres hasta las 6. Entonces había que coger bus, Ajá. que ya era el bus normal, caminar del Claretiano, un joven, casi un adolescente niño, con 13 años, Ajá. tenía que venirse, me tocó un par de veces en séptimo, solo desde el Claretiano, atravesar la calle de los Muertos, ajá, hasta llegar a donde está hoy el Walmart, sí. que pasaba el bus. Entonces, realmente uno dice que el desarrollo de la autonomía ahí era a fuerza, porque sí. era así de complejo, ¿verdad? Sí, pero eran otros tiempos y eran otras, como decís vos, otras sensaciones de seguridad, otras realidades de seguridad también. Entonces, se podía caminar, es un trayecto de aproximadamente 1 kilómetro y tantito, claro, ¿verdad? Yo lo hago todos los días, camino a mi casa y de mi casa para acá y ahora es un poquito complicado a pesar de que tiene mucho tránsito. Ahora, Fran, te decantaste por la historia. Perdón, pero no terminé en Claretiano. Sí, perdón. Un minuto termino esta parte. No terminaste ahí. No, resulta ser que ya en 10º año, la verdad que se me hacía muy pesado el horario. Yo, sobre todo, llegaba al barrio y ese fue un factor muy interesante. Y cuando llegaba a las 5:30, la mejenga estaba en lo mejor. Ya fuera de básquet o de fútbol. Ajá. Entonces, cuando yo llegaba, ¿verdad? Yo salía corriendo, me bajaba al bus, 300 metros, estaba ahí en el salón comunal ahí de Villahermosa, la cancha, el potrerillo le llamábamos nosotros, y yo volaba el maletín, lo tiraba por encima de la malla para no dar la vuelta, me volaba encima de la malla y jugaba apenas media hora porque ya no había luz. Ajá, entonces, la verdad que esa necesidad unido a un tema de alimentación, y es que, ¿verdad? Uno llevaba comida en termo,
comida donde una señora que vendía Sí. la comida, Sí. llevaba sándwich, llevaba los inventos Era que una la mamá le logística hacía complicada. a uno tremendo, y yo ya no, la verdad que tengo muy buenos amigos de allí, de esa experiencia, pero me trasladé al Instituto de Alajuela, ya ahí digamos que mis papás dijeron, bueno, ya no le pagamos ninguno privado, aunque ese era subvencionado, ese colegio Sí, sí, tenía unos todavía. costos para la época importantes, sobre todo en el transporte. Ajá. Y bueno, entonces ya terminé en el instituto, que de verdad que fueron, no me cabe duda, también unos años maravillosos. Sí, me acuerdo yo que, dado que somos coetáneos, bueno, yo no sé si todavía en aquel momento, perdón, si en aquel momento ya existía el programa Antorcha, pero Claro, claro. al Instituto de Alajuela le iba maravillosamente bien, Sí. tenía un equipo buenísimo. Era en los últimos años ya Sí, de sí, sí, Antorcha. Porque pero tenía un equipo sí, sí, buenísimo sí, 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 para sí. Antorcha. Pero ya para haber visto Antorcha, la original, ¿verdad? Con don Ronald Alfaro. Claro, claro. Me acuerdo de algunos profesores, don Chester Zelaya, Sí, colega Claudio tuyo. Segura, Sí, otro sí, sí, geógrafo. sí, sí, sí. Pero que don Chester Zelaya, que creo yo que, no sé si él estaba involucrado con Canal 13, con el CINART, fue el que desarrolló en buena parte ese programa que muy gratos recuerdos nos trae. Y luego te decantaste por la historia. Correcto. Luego ingresé a la Universidad Nacional con la idea y con la firme convicción de estudiar un área en ciencias sociales. En esa me gustaba la historia, me gustaba la sociología también. Y resulta que todos, ¿verdad? Los que tenemos esta edad y estar en la U de hace mucho tiempo, sabemos que el ingreso a la universidad pasaba por un propedéutico. Ajá. Hoy es un tema que se ha puesto, digamos, en discusión, no desde hoy, sino hace algunos años, la importancia de que exista un propedéutico, sí. que permita que los estudiantes ingresen un Yo estoy año. a favor. Claro, y que permita que vayan madurando y Sí, determinando, digamos, su opción futura. En este caso, yo llevé el propedéutico de Ciencias Sociales Ajá. y generales, que llegaba uno del primer año, Sí. y indiscutiblemente me gustó la historia. Tenía una buena profesora, la verdad, muy buena profesora en estudios generales, que era doña Sara Befeller de Sommer, ¿verdad? Y entonces ahí me terminó de motivar y ingresé a la universidad ya en el 1988, porque yo también soy carné 1987. Ajá. 87 1373-8. Ajá. Pero en ese año no entraba uno a la carrera, sino hasta el año siguiente. Y por supuesto que tuve también una maravillosa experiencia, y fue que nos diera, digo, al grupo en general el curso de introducción a la historia Margarita Silva Hernández. Doña Doña Margarita fue profesora, claro, venía terminando su carrera de antropología e historia. Si doña Margarita nos está viendo, y si no, ahí le vamos a decir que vea el podcast del programa. Buena amiga doña Margarita, en realidad toda una institución dentro de la Universidad Nacional, dicho sea de paso, ¿verdad? Sí, entonces con Margarita se me terminó de materializar digamos, esa ilusión, ahora ya dentro de un entorno más científico, y tuve la oportunidad de tener en ese momento profesores que luego fueron colegas, compartimos otros ámbitos del trabajo universitario y académico, como Rodrigo Quesada, como José Daniel Gil, como Mario Samper, ¿verdad? José Manuel, que es uno de los pocos que ya se jubilaron hace poco, ¿verdad? Sí. Naranjo, ¿verdad? Carlitos Naranjo, que se acaba de jubilar, José Salas, José Fernández. Y entonces en esa línea yo entré a historia y simultáneamente llevé estudios sociales. Entonces llevé las dos carreras a nivel de bachillerato. Era complicado, ¿verdad? Porque también no el propedéutico, sino las carreras de pedagogía, o la cantidad de asignaturas en ese momento en pedagogía eran más que las que tenemos ahora. Había otra concepción del diseño, digamos, curricular. Entonces eso obligaba a que uno llevara más cantidad de materias de las que llevaba ahora, o de asignaturas. Terminé el bachillerato en historia y terminé el bachillerato en estudios sociales, y luego ingresé a la licenciatura de estudios sociales, ingresé a la licenciatura de historia, terminé la licenciatura de estudios sociales y me decanté más por el oficio del docente de estudios sociales. Ese fue, digamos, el salto temporal. Y ese fue el brinco que pegaste al CIDE. Y ese fue el brinco que pegué al CIDE. Sin embargo, la entrada mía a la U es interesante, porque quisiera aquí rescatar también, si vale la pena, es parte de la historia de uno.
¿verdad? Que cuando yo ingreso al CIDE, ingreso más bien a la escuela de historia primero, fue el primer curso que di, pero en la licenciatura de historia, junto con Lode, que es mi esposa y también académica, fuimos los primeros en presentar la licenciatura, la primer tesis de licenciatura en la licenciatura de estudios sociales. O sea, la primer cohorte de licenciatura el primer trabajo, el primer trabajo que se presentó en toda la universidad, ¿verdad? Y a nivel nacional, porque no había licenciatura de estudios sociales, fuimos nosotros. Me acuerdo que Margarita Silva estuvo en el tribunal, Gertrude Peters también. Doña Gertrude, que también se pensionó hace poco. Correcto, estuvo otra institución. Otra institución, y José Fernández. Caramba. Ese fue el tribunal evaluador, fue la verdad que muy interesante, muy fuerte el trabajo, pero también tuvo un gran impacto ese trabajo de licenciatura, porque abordamos, empezamos a trabajar todas las teorías cognitivas de aprendizaje y nos enfatizamos mucho en el tema del constructivismo, que luego se convirtió en una onda, ¿verdad? Nosotros le dimos en el diseño curricular desde la perspectiva constructivista, hicimos un buen aporte a nivel nacional. El ministerio luego también utilizó parte de los recursos didácticos. Uno de ellos fue el uso de mapas conceptuales que utilizamos nosotros en ese momento, lo llevamos a una experiencia práctica en colegios en enseñanza media, y luego terminamos apoyando las jornadas de capacitación que el ministerio hacía a nivel nacional con esa herramienta. Y la persona que fue fundamental ahí fue Sonia Barca. Doña Sonia Barca fue una persona, creo que tuvo ese olfato, si me permite llamarlo así, de ver cuál era nuestra, digamos, un parte como hacia dónde nosotros nos estábamos moviendo. Entonces, doña Sonia se abrió por primera vez la licenciatura también en psicopedagogía. Entonces, doña Sonia, como era académica de la escuela de psicología, se llevó a mi esposa a dar el primer curso para la maestría, la licenciatura en psicopedagogía, y a mí a la escuela de historia dando el curso que ella daba, que era el de modelos teóricos para la educación costarricense. Entonces, esa fue mi entrada a la U en 1985. Bueno, para los que, no peinamos canas porque no peinamos ni pelo, Francisco acaba de mencionar una serie de distinguidísimos académicos de la Universidad Nacional. Yo creo que todos los que los conocemos o los que tenemos referencia estamos de acuerdo de que estamos hablando de gente de peso dentro de un proceso de formación de la Universidad Nacional y de una serie de profesionales, ya muchos de ellos jubilados, justamente jubilados, disfrutando de su pensión. Pero bueno, para entrar en tema, porque si no vamos a seguir hablando aquí de nosotros y de vos y de todo, que por cierto, si nos está viendo doña Lode y Jimena, que probablemente, Jimena, la hija de Frank y doña Lode, si nos están viendo, pues saludos, y la menos nos encontramos un día estos para tomarnos un café. Vamos a ver, hablábamos de que allá por 1986, 1987 se hicieron pruebas piloto para la reintroducción. Correcto. Porque fue una reintroducción después de un periodo de casi 20 años, creo. No, menos. Fue del 73 fue la última. Sí, casi 15 años fueron, correcto. Más o menos 15 años de que no se implementó las pruebas de bachillerato. Entonces yo aquí tendría dos preguntas con respecto al por qué se dejaron de implementar y qué fue lo que hizo que se reimplementaran, para que después hablemos un poco de qué transcurrió entre ese 1988, 1989 y prácticamente 30 años después, para que se replanteara la idea de que ya no eran necesarias las pruebas de bachillerato y que hay que cambiarla por otra cosa diferente. Y en eso, y aquí te dejo para que hables, y en eso, ¿cuánto incide o el porqué del estudio que ustedes realizaron con respecto a las pruebas de bachillerato? Así que el micrófono es tuyo. No, gracias. El tema es interesante porque hay que ubicar a la población, tenemos que ubicarnos como ciudadanos costarricenses en el contexto de la década del 70. Ya la década del 70, en términos del desarrollo de la instrucción pública, como se llamaba en ese momento, ¿verdad?, de la educación media, a partir de la reforma de don Unadislao Gámez, ya era una educación que venía en crecimiento.
Recordemos que antes del 50 teníamos 5 o 6 colegios en todo el país, ¿verdad? Sí, uno en Cartago, uno en Alajuela, 3 en San José y uno en Guanacaste. Exactamente. ¿Verdad? Después de ahí no había acceso. Ajá. La década del 60 y 70 van a hacer esa explosión, ¿verdad? En el crecimiento de la educación media, unido al crecimiento de la población, que sabemos que en ese periodo pues tuvo un crecimiento, digamos, extraordinario. Entonces, en la década del 70, o antes, o del 50 al 70, existía la prueba de bachillerato porque era una prueba que se aplicaba en los colegios. Ajá. Lo elaboraban los mismos maestros o profesores, ¿verdad? Y era bastante compleja desde el punto de vista que tenía unas características muy particulares, ajá, pero no era una prueba estandarizada. No era una prueba estandarizada, no magisterial. no, correcto, ¿verdad? Había una obligatoriedad de hacerla, pero se ejecutaban desde los diferentes colegios. Ya. El crecimiento de toda la estructura demográfica y educativa replantea nuevos retos a partir del 80, sobre todo porque en América Latina se empieza a construir toda la teoría del capital humano, ajá, y se le otorga a la educación un papel central en el desarrollo. Entonces se dice que vamos a llegar al desarrollo, ¿verdad? En la medida que tengamos más acceso a la educación y una población, digamos, con mayores ventajas en términos de ese acceso a la educación. Y surge el concepto de calidad educativa, ajá, que también tiene un ligamen con el concepto de calidad empresarial, muy típico también de la época, y los colegios empiezan, o los sistemas educativos en América Latina, empiezan a emular las ideas y las concepciones de la calidad educativa, de la educación de calidad, y el principal elemento entre la educación de calidad va a ser las evaluaciones de carácter estandarizadas. Okay. Entonces surge a partir de 1988 formalmente la primera evaluación nacional que responde al bachillerato. Las razones que argumenta don Francisco Antonio Pacheco, que fue la persona que dirigió el proceso inicial, es que el sistema educativo era un sistema que no tenía mecanismos de control respecto a los aprendizajes en general. Hace un diagnóstico muy interesante entre el 86, 87, 85 y 86, la Universidad de Costa Rica lo acompaña en ese diagnóstico y establece una serie de lo que él llama factores, digamos, positivos para poder impulsar la educación. Y a partir del 88, ante lo que él llama ese desconcierto, en términos de que cada profesor daba la materia como quería, ¿verdad? Se establece un currículum más de carácter básico nacional y se establecen unas pruebas nacionales de bachillerato que responden a un modelo, en este caso un modelo estándar de carácter normativo, donde lo que interesa fundamentalmente es la posición de la persona dentro de la totalidad de la población a partir de un criterio de norma que es un 7. Ajá. Entonces los que pasan el 7 pasan el examen, los que pierden, no llegan al 7, pierden el examen, y ese es el criterio, digamos, que prima desde 1987 hasta el 2018, 30 años con ese esquema evaluativo que, bueno, ahorita me voy a referir, que planteaba grandes desafíos, ¿verdad? Ajá, ajá. Y contame una cosa, desde que se implementó, no importaba si era un colegio en Talamanca, si era un colegio en San José, si era un colegio diurno, nocturno, técnico, era el mismo examen para todos. Claro, porque la teoría de evaluación que estaba detrás era ese carácter normativo, ajá, de la prueba, ¿verdad? Y estandarizada. Eso que vos ahora te referís es lo que hoy se denomina sensibilidad cultural, ¿verdad? Es decir, las pruebas hoy deben de ser sensibles culturalmente, ajá, un poco amparado en el derecho o en la concepción de derechos culturales, ¿verdad? Que deberían de reconocerse. Creo que la universidad lo hace bastante bien, sí, ¿verdad? En términos de que como la prueba nuestra sí responde a una sensibilidad cultural o a un derecho cultural de los pueblos. Esta prueba nacional tenía esa limitación, ¿verdad? Ajá. Era una prueba que se aplicó desde esa perspectiva, digamos, estandarizada. Tuvo otra particularidad, y es que se incluyó una nota de presentación. Ah, cierto. Y entonces eso fue una discusión muy interesante en las actas de aprobación de los exámenes de bachillerato. Porque al principio iba sin nota presentación, pero el criterio experto recomendó, y por eso el acta tuvo que hacerse 2 veces y someterse a una nueva discusión, ajá, porque el criterio experto, y aquí hubo una persona que tuvo un gran liderazgo, que fue don Juan Manuel Esquivel,
y don Félix Barrantes, el criterio experto es que había que tener una nota presentación, porque si no, la prueba iba a tener un impacto social más grande. Claro. La nota de presentación funcionó igual, pero con un porcentaje de un 60% del examen, de un 40%, perdón, y un 60% del examen. Ajá. Así fue como operó hasta 30 años. 30 años. 30 años. Bueno, yo creo que, bueno, yo estaba bastante joven en aquel momento y probablemente no me preocupaba por esas cosas como me preocupo ahora, pero creo que definitivamente lo que don Félix y don Juan Manuel pensaron en aquel momento tiene que ver con que era el reconocimiento de las distancias que hay en los dentro del mismo sistema educativo costarricense, que ya todos conocemos, que tiene que ver con, desafortunadamente, discriminaciones académicas y otorgarle todo el peso a la prueba de bachillerato, que era de por sí ya discriminatoria, reconociendo, no había que ser muy mago. Yo tengo que decir que en Turrialba, en mi época, el liceo diurno, el Instituto Clomiro Picado, era el top, ¿verdad? Entonces uno entraba a ese colegio y si no le iba muy bien, entonces lo pasaban para el colegio agropecuario de la Suiza, que fue donde yo estudié. No fue porque no me fuera muy bien en el IET, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado la agricultura y la ganadería, entonces me fui para allá. Y si no le iba muy bien, lo pasaban para el colegio nocturno. Entonces se hacían como ese escalón, porque así iba reduciéndose el nivel de dificultad, ¿verdad? Pero claro, a la hora de que se implementó el examen de bachillerato, aquello fue una zonazón como si estuviéramos en el campanario del Vaticano, ¿verdad? Ahora, durante 30 años, te mandan saludos. Ah, bueno. Igualmente, no sé Le quién manda será, saludos doña pero... Marcela. Ah, bueno, magnífico, igualmente. Resulta que durante 30 años impera ese modelo. Durante esos 30 años no se hicieron evaluaciones, cuestionamientos, porque el estudio que me gustaría que profundizaras un momento en por qué vos y tu equipo de trabajo deciden hacer una investigación que creo que vino a desnudar ya, pero de manera directa, las pruebas de bachillerato. En esos 30 años no hubo... Claro, en esos 30 años hubo un par de investigaciones importantes. Una, que fue la que realizó la Universidad de Costa Rica a través del Instituto de Investigaciones Psicológicas, una investigación contratada por parte del Ministerio de Educación Pública en el 2006. Ajá. Y el Estado de la Educación, ¿verdad? Y el Ajá. Estado de la Nación antes Ajá. había hecho un par de trabajos también sobre los resultados de las pruebas. Las dos investigaciones son antecedentes sin duda importantísimos sobre las pruebas. La de la Universidad de Costa Rica, más general, ¿verdad? En el 2006, y más dedicada al modelo, estrictamente. La gran preocupación fue si el modelo respondía técnicamente, ¿verdad? Y entonces hubo una serie de recomendaciones, digamos, que hizo la investigación con respecto al instrumento, con respecto al instrumento y a la metodología formal de la aplicación. Ajá. Y fueron acatadas por el Departamento de Evaluación del MEP, una a una. Eso vale la pena, digamos, recomendarlo, es decir, una respuesta, pero el fondo del tema no se tocaba, ¿verdad? Y era que no solamente era el carácter técnico, sino también qué pasaba con los resultados. Los resultados fueron analizados también en un par de informes por el Estado de la Nación, Estado de la Educación, en términos de determinar cuáles eran los colegios que rendían mejor en las pruebas. Entonces utilizaban el modelo, digamos, un poco tradicional de analizar los resultados entre colegios públicos, colegios privados y colegios subvencionados. La muestra no superaba el colegio. Nosotros entonces determinamos, primero a partir del 2017, y yo aquí de verdad que tenemos que reconocer que la señora decana, doña del centro, doña Sandra Ovares, en el finales del 16 me dice, yo venía terminando la vicerrectoría en el 2015, al final, entré en el 16 ya en acción académica nuevamente, ¿verdad? Y al final del 16 me dice, mire Francisco, ¿por qué usted no toma el proyecto Perfiles? Queremos, ¿verdad?, retomar el proyecto, darle una fuerza investigativa mayor. Y entonces yo le dije, sí, pero hay que
Yo le voy a plantear dos temas de investigación. Ajá. Uno, por formación, pues hay un trabajo que quiero impulsar y ahí estamos poco a poco impulsándolo prácticamente en jornada de honoren, que es la historia de la pedagogía costarricense. No la historia de la educación, que ya se ha escrito mucho, sino que la historia de las ideas pedagógicas. Eso algún día podemos conversar un poquito más. Y el otro fue, si se cumplen 30 años de bachillerato, ¿qué dice la universidad? ¿Qué dice un centro de investigación y docencia en educación sobre 30 años de una prueba que tanto impacto ha tenido el país? Entonces, para bien o para mal. Claro, configuramos el trabajo. Aquí también se me sumó en esa iniciativa inicialmente don José Solano, quien había sido vicerrector también, fue director de docencia. Él había estado terminando sus estudios doctorales en Chile, luego vuelve y entonces también se suma y se ha sumado en el equipo, se sumó en la investigación y le presentamos al consejo la idea. Les dijimos que nos parecía que era prudente, ¿verdad? Estos dos, sin embargo, yo quería más el otro que este, pero este era el que, digamos, este era el más, no digo coyuntural, sino urgente en términos de la política, de tener impacto en la política nacional. Y fue como el consejo lo aceptó y entonces arrancamos, pero quisimos hacer una cosa diferente porque había que hacer algo diferente. Entonces, tomamos como unidad de análisis no el colegio, sino la persona. Y logramos a través de un proceso muy fuerte de negociación, casi de presión, de verdad que muy fuerte. Todos los que hacemos investigación sabemos que cuando se trata de datos públicos no deja de ser complicado, ¿verdad? El tema del acceso. Y a través del Departamento de Calidad Educativa del MEP logramos tener una base de datos robusta que nos permitiera tomar un año como referencia. Entonces utilizamos el 2016 y empezamos ahora a generar otros indicadores que no fueran los típicamente, digamos, del bachillerato. Entonces logramos asociar a la base de datos un trabajo muy fuerte de doña Magali Rodríguez, creo que todos en la universidad la conocemos, una estadística del Departamento de Registro, junto con Eddie, que es un informático de la facultad, que también se sumó al proyecto de investigación. Lograron empatar una base de datos y le asociamos a cada persona que hizo el bachillerato el índice de desarrollo social del distrito de procedencia, unido al IBINA, que es un índice de desarrollo y bienestar y la adolescencia, que también nos parecía importante. Entonces empezamos a establecer relaciones y correlaciones entre el lugar de residencia y los resultados obtenidos por la persona. Entonces ya eso era muy significativo porque no se había hecho un análisis de ese nivel de asociación. Eso nos permitió construir un perfil de la persona que ganaba el bachillerato y la persona que perdía el bachillerato. En una cohorte, digamos, de un año, pero que también se complementó con otra digamos, cohorte que hicimos a nivel nacional de 5 años hacia atrás, del 2012 al 2017, que nos permitiera tener, digamos, ese panorama, no de la persona, sino ahí sí, digamos, del colegio, que era como el esquema tradicional, pero no podíamos hacerlo con tantos datos, ¿verdad? Estamos hablando de más de 38,000 registros por más o menos unas 22 variables por cada registro. O sea, realmente era un trabajo complicado que aún utilizando recursos informáticos como debe ser, pues era complicado. Al final, la investigación también con apoyo geográfico, que es otro tema que hoy uno, de verdad que yo digo, cómo la universidad tiene que reconocer en escuela de geografía, digamos, un potencial tremendo. Investigaciones que no tengan referencia territorial, pareciera que hoy ya van perdiendo. Ya van perdiendo, ¿verdad? Entonces también tuvimos la oportunidad de con la escuela de geografía, de académicos de la escuela de geografía, sumar ahí algunas personas y logramos entonces construir también una georreferencia de, digamos, espacial y territorial del trabajo. El perfil era un perfil complejo, porque resulta ser que también para el 2016 la Sala Constitucional había obligado al MEP a finales del 17 a tener que hacer algo con la población que no había ganado el bachillerato y que era del orden de las decenas de miles de personas. Y la sala en su sentencia, cuando le dice que tiene que ver qué hace, porque esta gente que perdía el bachillerato quedaba desamparada, ya no tenía colegio, ya no tenía profesores, ya no tenía nada, porque así era de real la situación. Terminaba el bachillerato, perdía una materia, perdía el acceso a la educación superior universitaria y quedaba flotante. Entonces eran decenas de miles. Cuando la sala resuelve, le dice en su recurso, no tengo que
legislar sobre el bachillerato, eso es materia del Consejo Superior de Educación, pero sí tiene que hacer algo el MEP con esta cantidad de personas que no están dentro del sistema educativo formal. Entonces, esa sentencia consignó algo que a nosotros nos parecía muy importante y decía que había un costo social. Ajá. Entonces, empezamos a trabajar, bueno, cómo identificábamos ese costo social en términos de un perfil y determinamos que, bueno, quienes ganaban el bachillerato eran las personas que vivían en el área metropolitana, eran hombres en su mayoría, menores de 18 años, además de eso tenían o venían de colegios privados o subvencionados y estaban dentro de un índice o residían dentro de un lugar con un índice de desarrollo social medio o alto. ¿Quiénes lo perdían? Bueno, los contrarios a Todos los que los contrarios. Sí. Vive en la zona periférica, está mujeres mayores de 18 años. Entonces, realmente logramos establecer esa distinción y un perfil pues claramente demostrado. También a través de un clúster y un análisis de clúster empezamos a ver el rendimiento y nos dimos cuenta que no era tan prudente seguir estableciendo el análisis con las clasificaciones, digamos que clásicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo los privados subvencionados y públicos, sino dentro de los públicos existe una diversidad de oferta donde existe también, tan diverso es que termina siendo muy excluyente una gran cantidad de esas ofertas educativas. Y por eso es que la nueva investigación, estamos arrancando a partir de este año, está analizando los factores y las dinámicas de la desigualdad educativa en las modalidades del sistema de educación. Y yo esperaría que el próximo año tener ya resultados que, igual que este proyecto que tuvo una impronta muy fuerte en la política pública, y ahorita les voy a comentar cómo esta otra lo tenga. Ahora, bueno, pasemos de una vez a hablar de cuál fue esa impronta o ese efecto o el impacto que tuvo en política pública. Tan es así que, bueno, lo de las pruebas FARO era una cosa que se venía pensando desde antes, pero creo que toma fuerza a partir, bueno, la otra cosa es que, por cierto, una distinguidísima académica de la Universidad Nacional, doña Isabel Román, que es la coordinadora del Estado de la Educación en el programa de CONARE, digamos, en los informes del Estado de la Educación se es consistentemente reiterativo, si me valen la redundancia, en que hay problemas con la prueba de bachillerato y con la promoción del bachillerato y con la exclusión y cosas por el estilo. Entonces, la pregunta directa ¿es producto o más bien, será que los resultados de la investigación de ustedes le pegan el empujón final a la prueba de bachillerato para que deje de ser lo que era y para meter las pruebas FARO? Si me remito a las pruebas, como dice el abogado, que no es mi gran aspiración, digo, el tema de las leyes, dice el acuerdo del Consejo Superior de Educación que la investigación fue determinante a la hora de, y decisiva a la hora de tomar decisiones. Y les voy a contar un poco por qué. Porque mucho de lo que ya en el imaginario, digamos, en el colectivo costarricense se decía, se pensaba sobre las pruebas de bachillerato, nosotros lo que hicimos fue darle la validez científica. Con una encuesta que también coordinamos con el IDESPO, con el apoyo de doña Nelly y Andrés Díaz, el investigador que lo realizamos, José Andrés, logramos también hacer una encuesta nacional. Porque en el IDESPO en el 2007 se había hecho una. Y resulta que la población seguía ligeramente considerando que las pruebas eran pruebas válidas. Y necesarias. Y necesarias. No obstante, hubo un aspecto importante también en la investigación. Y es que por primera vez la investigación presentó los datos con la curva y sin la curva. Eso tenía dos panoramas. ¿Qué era la curva? Bueno, la curva era un criterio técnico-político, así lo llamamos nosotros, donde el señor ministro o ministra de turno, ante los resultados, establecía un criterio donde la norma podía alcanzarse con un aumento de reconocimiento de ítems que estuviesen, digamos, con un valor, digamos, de un ítem muy difícil se le concedía y se le sumaba
Ajá. ¿verdad? Un ítem muy fácil se le concedía porque se eliminaba. Ajá. Entonces, ese criterio técnico-político tenía dos realidades. Una realidad con la curva y otra sin la curva. Entonces, sin la curva, las promociones no llegaban al 50%. Andaban en 47%, Sí. 48%. Con la curva pasaban Al al 65, 65, más o menos. 66, ¿verdad? Entonces, cuando la gente hablaba de calidad, nosotros decíamos, bueno, pero es que, ¿cuál calidad? Ajá. ¿Verdad? Con ¿Cuál curva, sin calidad curva. está con curva y sin curva? ¿Verdad? Sí. Y materias como matemáticas, sin la Ajá. curva, pasaba un 38%. Ya. ¿Verdad? Entonces, esa información y el tratamiento estadístico de la información realmente fue muy fuerte. Inclusive el señor exministro don Edgar Mora, por primera vez, saca los resultados con curva y sin curva. Bueno, pero Sí, los hizo públicos por primera vez. sí, claro, pero es que ya nosotros los teníamos, ya los Sí, íbamos a sí, sacar. ya los iban La a verdad sacar. que eso es así, ¿verdad? Sí. Entonces, sí fuimos un poco comedidos y eso fue el consejo del CIDE, el consejo académico de la facultad, del centro, apoyó, porque nosotros teníamos la investigación lista para los primeros días en que iban a arrancar el bachillerato. Ajá. Y resulta ser que recordarán que ese año estaban en huelga. Entonces, las pruebas tenían una gran resistencia y nosotros tuvimos la oportunidad de, la verdad que de salir con los resultados después de las pruebas. Sí, seguimos nosotros como equipo de investigación valorando que fue una muy buena decisión. Ya el país estaba bastante complicado, ¿verdad? Como para meter otra complicación más. Y bueno, eso fue un poco la historia. Ahora, considerar que nosotros le dimos, digamos, el golpe final, yo diría que no me atrevería yo a decirlo de esa manera. Hay mucha gente involucrada, ¿verdad? Había una historia, digamos, de recolección de información. El Estado de la Educación había señalado algunas cosas, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica venía señalando otras. Doña Tania Moreira, una investigadora muy importante, había hecho estudios sobre predictibilidad muy importantes. Doña Eliana Vargas, una persona, Eliana Montero, directora de investigaciones del Instituto de Psicología, de Instituciones Psicológicas de la UCR, es una persona, desde mi criterio, con un gran valor y posiblemente las personas que más saben en materia de evaluación. También ya había dicho mucho. Nosotros creo que sistematizamos muy bien, hicimos un trabajo innovador, recuperamos otros indicadores y es importante, y es un poco lo que te comentaba antes, Juan José, que la universidad y su quehacer investigativo no solamente tiene que ser bueno, sino hay que aparentar lo que lo es. ¿Qué significa eso? Que nosotros hicimos unas presentaciones al Consejo Superior de Educación utilizando Power BI como un software que permita trabajar los datos en tiempo real, donde el Consejo podía solicitarnos información y nosotros manipularla de manera, ¿verdad? Directa. Entonces se convierte en una legitimidad del quehacer. No es, ¿verdad?, un informe solo técnico, que además, por supuesto que lo elaboramos, y ahora producciones científicas, pero sí aquí, y yo les decía al grupo de compañeros y compañeras, yo creo que nosotros, antes de salir con una publicación académica, debemos de salir con un informe técnico fuerte. Y eso permitió entrar en un proceso de diálogo que posteriormente permitió acentuar esa decisión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros defendíamos, y yo sigo defendiendo y estoy dispuesto a seguir debatiendo, es que la prueba nacional es una prueba, fue una prueba de altas consecuencias sociales. Bueno, yo creo que ese fue vamos a ver, yo creo que esa fue la filosofía de don Edgar desde que entró. No estoy tan seguro si fue también parte de la filosofía que tenía don Leonardo en su momento. Pero pues sí, yo pienso que cuando tenemos un 35% de cada cohorte que falla en la prueba y que queda desamparado, que tiene que prepararse por sus propios medios o que tiene que ir a conseguir en una de estas escuelas comerciales de preparación para el bachillerato para ir a ver cuándo presenta. Yo creo que eso excluyó a muchísima gente de la educación superior y definitivamente discriminó. O sea, en el sentido estricto, una prueba discrimina, ¿verdad? Pero creo que sí, definitivamente tuvo
tuvo y va a seguir teniendo, porque es una cuestión de que se arrastra, ¿verdad? Los efectos en gente que no tuvo acceso a la educación superior y que hoy probablemente son esos que estamos arriba de los 40 años y que no tuvimos acceso a la educación superior y que ahora nos cuesta un mundo conseguir un empleo. Ahora, tenemos las pruebas, que tengo que leer el nombre, de fortalecimiento de los aprendizajes para la renovación de las oportunidades. Y suena muy elegante esto del fortalecimiento de los aprendizajes, porque aparte de eso tiene un esquema muy interesante. Se aplica en el 5º grado y en el 4º año, el 5º grado de la escuela y en el 4º año de secundaria. Es más simple, ¿verdad? Entonces, estudios sociales, ciencias, matemática, español. Ya ciencias involucra física, biología y química. En un solo examen, ya no por aparte, y el de español es literatura y, ortografía y gramática juntos, todo junto. Pero el asunto es que si yo fallo, la cosa es que si yo fallo en 5º, puedo repetir en 6º el examen y el mejor promedio, o sea, la mejor nota es la que me ponen y que se suma con una nota de presentación y cosas por el estilo. La pregunta del millón es, ¿será que efectivamente fortalece los aprendizajes y renueva las oportunidades? Porque esa es la pregunta del millón. O sea, ¿tiene la estructura suficiente como para hacer eso? Eso lo veremos en el futuro, Claro, ¿verdad? claro. Eso lo veremos a ver en el futuro, pero está diseñado como para eso. Lo primero que quisiera señalar es que hay un salto cualitativo entre las pruebas de bachillerato y la nueva modalidad de Faro. Y está fundamentalmente, ese salto está en pasar de la prueba de alta consecuencia social a una prueba que ya no tiene ese impacto social. ¿Por qué razón? Se pierde y no se gana. Correcto. ¿Verdad? Sí, porque ya no es una prueba tera única, como era la anterior. Sí, cierto. Eso no es una prueba todo o nada, sino que ahora es una prueba que permite una oportunidad, sin duda alguna, eso es el esquema formal, ¿verdad? Lo permite. Y entonces el impacto ahí va a disminuir. ¿Verdad? Y las promociones van a aumentar. Eso es así, porque ya no va a tener ese carácter. Sí, porque ahora depende mucho de la nota de presentación. Correcto, porque la nota de presentación ahora tiene un valor de 60 y ya no de 40. ¿Verdad? Y además porque las pruebas están diseñadas para que usted, si pierde una prueba, no pierde el bachillerato como anteriormente. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros hemos valorado que es una prueba que hace ese salto cualitativo. Ahora, vamos a ver, hay grandes limitaciones o retos que enfrenta el ministerio y el sistema educativo en general. Uno de ellos es que las pruebas pasan a ser pruebas que ponderan menos el análisis de los contenidos y la evaluación de los contenidos, y más bien se fundamentan en el análisis de capacidades o competencias o de habilidades. ¿Verdad? Y eso es un tema complicado, porque el sistema evaluativo nuestro no estaba hecho para eso. No está hecho para eso. Sí. Por ejemplo, la formación de los educadores en las universidades, sobre todo en las universidades privadas, diría yo, que forman cerca del 82% de los educadores que están en ejercicio, no tienen esos programas. Y yo puedo de verdad que dar fe que los programas son en su mayoría, conozco, por lo menos he analizado el de 7, 8 universidades en el área de ciencias, en el área de estudios sociales, historia y matemáticas, yo no, pero con un par de otros especialistas, y los resultados son que son programas insuficientes, no solo en el contenido, sino en el desarrollo de las competencias. Entonces, estos son los educadores que están frente a la formación de los docentes. Entonces, hay una disparidad. Pero también está otra disparidad. Los programas de estudio del MEP, no todos responden a la formación de competencias y capacidades. El de matemáticas, por ejemplo, desde hace 3 años, el de enseñanza de las ciencias va por ahí, el de estudios sociales está pendiente porque hubo ahí una, ¿verdad? Por ejemplo, la universidad las escuelas de estudio de historia de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, no aprobaron, digamos, no le dieron el visto bueno a ese plan de estudios. Entonces, hay ese gran reto, ¿verdad? De cómo generar un nuevo proceso de evaluación con una población docente que no se ha formado en esa línea, pero una población estudiantil que tampoco
ha tenido programas en esa línea. El MEP está haciendo, creería yo, que un esfuerzo importante para capacitar, ¿verdad? Para dar formación, pero es parte de los grandes retos que ahora enfrenta el sistema. Sí, porque si uno lee, vamos a ver, si uno lee lo que conceptual y formalmente son las pruebas FARO, por ejemplo, si yo fallo estudios sociales, nada más, entonces retomo en el año siguiente las deficiencias y entonces renuevo la oportunidad de que en donde yo estaba fallando, bueno, no voy a decir yo si es una adecuación curricular o una cosa así, pero me da el chance, ¿verdad? Se me da el chance de, de, de mejorar en esos contenidos, en esas capacidades, en esas habilidades que me estaban faltando. Ahora, la otra pregunta, pero ya me la respondiste, es cuán preparadas, aquí hay dos cosas, cuán preparados están ahorita los recursos humanos, los académicos que están trabajando en primaria y en secundaria para adoptar las pruebas FARO y para adaptar los contenidos, la metodología, para su implementación. Y por otro lado, si las universidades están también ya matriculándose, porque esto es una cuestión muy rápida y tenemos que hacer rediseño curricular si fuera el caso, no para adaptarnos a las pruebas, porque las pruebas son una circunstancia, ¿verdad? Lo que pasa es que al fin y al cabo, las pruebas al final de la educación de los muchachos, ya sea en cuarto, quinto año, o en quinto o sexto grado de primaria, vienen a reflejar lo que fue toda su educación de primero, segundo, tercero, cuarto y hasta el quinto grado inclusive, o desde primero hasta cuarto año de colegio inclusive. Entonces, ¿qué están haciendo las universidades para la formación del cuerpo docente o para la educación continua de ese cuerpo docente que tiene que adaptarse a ese cambio? Ahí Juan José, son dos grandes, ¿verdad? Quisiera dividir un poco la respuesta en dos componentes. Uno es nuestros planes, digo, los de la UNA, de formación de docentes en enseñanza media, han venido respondiendo y adaptándose a las nuevas condiciones, digamos, a las nuevas culturas de aprendizaje. Y eso significa reconocer que el contenido es un medio para desarrollar un conjunto de habilidades, Ajá, destrezas y competencias. Ahí hay una discusión, ¿de qué es algunos le qué? llaman, correcto, ¿verdad? Yo lo ¿Qué es resuelvo, qué? lo Sí. resuelvo un poco de la siguiente manera. Ajá. Cuando hablamos de competencias, es más el esquema que surge desde el mundo empresarial, Ajá. se traslada al mundo educativo, que no es nuevo, ¿verdad? Sí. No es nuevo digamos, esas vinculaciones, pero digamos, de alguna manera es una palabra que no suena bien en el gremio magisterial. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando uno va, por ejemplo, al marco de cualificaciones de Europa Sí. y lee que es por competencias, la definición son un conjunto de capacidades. De capacidades. Sí. Entonces, nosotros utilizamos más, digamos, Capacidades. las capacidades como una herramienta mental más grande. Sí, sí. Luego, las habilidades como herramientas mentales intermedias y por último, las destrezas. Ajá. Ok, eso no es sencillo de conceptualizar en un plan de estudios, ni tampoco de llevar a la práctica en un ejercicio cotidiano de aprendizaje en Ajá. aulas de enseñanza media. Entonces, ¿qué ha hecho la universidad? La universidad ha venido adaptando, renovando su oferta académica en esa línea. Por ejemplo, matemáticas. Ajá. La Escuela de Matemáticas, a partir del 2016, arranca un plan de estudios que arrancó el del 2010. Yo converso mucho con los compañeros de matemáticas porque ellos dicen que yo fui el culpable del tema de la competencia, porque cuando estaba en educología como subdirector, pues yo posicioné ese tema, lo compartimos con ellos, pero luego me fui a la vicerrectoría y ya como que abandoné en términos del seguimiento con ellos, y luego me tocó volver a retomarlo en el 2015. Son cosas interesantes de la vida. Que ellos continuaron, ¿verdad? Okay. Continuaron fuerte, pero sí me parece que el ritmo fue bueno, el contexto, digamos, en ese momento permitió. Pero arrancó el plan. Ajá. Ok, ahora en historia tocó
un nuevo plan y lo hicimos. Ahí ya estuve involucrado directamente. Ajá. Geografía, estudios de historia y educología. Y logramos darle un giro también hacia el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas propias de la enseñanza de la historia. Inglés ya venía con ese modelo fuerte. Ajá. ¿Verdad? Español es un área que me parece que tiene que todavía dar un giro importante en cuanto al modelo del plan de estudios. Y enseñanza del francés también ya ha venido evolucionando. Entonces, pero le estoy hablando, Juan José, que ese es un proceso de hace 4 años para acá. Es decir, que hasta ahora surgen o estarán surgiendo las primeras cohortes en un modelo de estudios, de programa de estudios diferente. Ahora, y en ciencias, que ahora es una sola cosa. Perdón, física, ciencias química, también. Física, Ciencias, química y sí, biología. claro, ciencias también terminó. Ciencias terminó el rediseño, gracias. Ajá. Lo estaba olvidando. Un trabajo muy fuerte de las compañeras de la Escuela de Biología, la Escuela de Física, la Escuela de Química y Educología. ¿Verdad? Educología tiene esa particularidad. Educología está acompañando todos los procesos, son parte de los procesos. 12 planes de estudio que se articulan con las materias propias de la pedagogía. Entonces, ese es el reto, digamos, más grande que enfrenta la universidad. Ahora viene lo que vos también decías, y es, hay un gran reto. El CIDE me parece a mí que, unido a las escuelas, debemos de enfrentar un reto del futuro que cada vez es más fuerte, y es la formación en ejercicio. ¿Verdad? Tenemos espacios de formación continua, pero no son los más articulados, no son, digamos, los más fuertes, no tienen una constitución integral, una oferta grande. Ese es un reto que la universidad y el CIDE de manera particular, no es que no se haga, ¿verdad? Hay programas, claro, pero no con la integración que se requiere. Bueno, también lo que pasa es que estamos hablando de que tiene que haber acceso a decenas de miles de maestros y profesores. 70, 80 mil. Sí, por eso estamos hablando de decenas de miles de maestros y profesores. Probablemente haya que hacer una incursión en métodos tipo MOOC. Correcto, correcto. Probablemente tipo MOOC, con cursos autoaplicados, autodirigidos, con un buen diseño didáctico para que la gente los tome, los aplique, menos con evaluación y con un valor, ¿verdad? Con un valor hay que dejarse cosas, ¿verdad? Vos y yo nos conocemos. Si no tiene un valor de un crédito, que me paguen una peseta más por el curso, probablemente no lo tome, a pesar de que yo sepa que tengo mi deficiencia en eso. Pero yo creo que sí, los retos de la universidad, creo que son muchos de las universidades. Yo creo que aquí la Universidad de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional, el Instituto Tecnológico, a pesar de que no trabaja directamente con temas de carreras de educación. Tiene una. ¿Cuál tiene? La de matemáticas. Matemáticas, sí, cierto. Tiene solo, a veces a mí se me olvida, pero tiene matemáticas. Sin embargo, por la calidad de expertos que tienen en las áreas, por ejemplo, informática o cosas por el estilo, que pues también la Universidad de Costa Rica y nosotros en la Universidad Nacional tenemos, que puede acompañar estos procesos del diseño de metodologías o de técnicas para desde la computadora o desde las aplicaciones de celular hacer procesos de aprendizaje continuo, prácticas y todo. Yo creo que por ahí probablemente el CIDE, que es, creo, bueno, aparte de todo, el CIDE es el origen mismo de la UNA, sí. Dicho sea de paso, ¿verdad? Sí. Entonces creo que son retos interesantes que debemos retomar. Lamentablemente, como suele suceder, el tiempo nos gana. Dice Willy Castro, nuestro buen amigo Willy, que lo saludamos y me disculpas, pero no estaba muy pendiente del teléfono. Otro reto es la integración de las tecnologías en las carreras de enseñanza, pues los profesionales educadores las requieren en su ejercicio profesional. Yo creo que ese es un hecho, y yo me declaro culpable. Bueno, o sea, me declaro medianamente culpable. Yo utilizo mucho las tecnologías para mis cursos de posgrado, pero no lo incorporo tanto en el grado. Y yo creo que definitivamente parte de esas habilidades y de esas capacidades y de esos saberes que también hablamos, tiene que ser la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación
para el ejercicio profesional desde la carrera y desde la educación continuada. ¿Cómo dijiste vos? Continua. Continua, sí. Sí. ¿Cómo es? Formación en ejercicio. Formación en ejercicio. Formación en ejercicio. Sí. Esa no me la sabía. En eso hay varias acepciones. Por ejemplo, la educación continua es aquella que es propia en la especialidad. Ah, ok. ¿Ves? Y la educación, digamos, continua es cuando usted en su propio ámbito, y la educación permanente es la que aplica en su totalidad. Ah, okay. Hay una distinción ahí, Francisco Invernon, que es un teórico, a mí me gusta mucho, ha venido mucho aquí a la UNA, plantea esas divisiones que es importante para poder operacionalizar y generar metodología. Quisiera abonar a lo que plantea don Willy. Sin duda alguna, el futuro de la oferta académica de las universidades estará inmensamente condicionada por el acceso tecnológico que hagamos y la incorporación del esquema tecnológico. Eso es un tema fundamental. No obstante, primero, tenemos que reconocer que es urgente flexibilizar las estructuras. Sí. Porque si no, ¿verdad? Es decir, hay que flexibilizar, porque si no, el tema tecnológico puede que entre en paralelo, ¿verdad? Y no se trata, ya no es en paralelo, es que tiene que ser constitutivo a toda la oferta no solo en su conformación, sino también en su desarrollo. Sí. Bueno, el tiempo nos ganó y como suele suceder, quedan más cosas sobre el tintero para una próxima ocasión. Yo creo que si bien es cierto, alguien podría decir, bueno, esto ya es un tema extemporáneo, ya para qué, ya el bachillerato pasó, ya tuvo las consecuencias. No, es que las consecuencias, como vos estabas diciendo, las estamos viviendo hoy. O sea, una buena cantidad de costarricenses las está viviendo hoy, las va a seguir viviendo en el futuro. Pero aparte de eso, siempre son aprendizajes. Yo creo que claro, pudo ser un aprendizaje de 30 años, que pudo tomarse mucho tiempo el aprendizaje, pero también es importante, vamos a ver, reconocer el rol fundamental que las universidades públicas tienen, y esa es una, y ustedes tal vez vayan a decir otra vez viene Jotas con la majadería de que las universidades públicas y todo lo que hacemos, pero es que no podemos ser mezquinos. O sea, yo creo que el rol de las universidades públicas, primero, en la formación docente de alta calidad, ¿verdad? En la formación de docentes de alta calidad, ¿verdad? Y en estudios, en investigación de alto impacto sobre la política pública, como lo que estábamos viendo con el estudio de ustedes, yo creo que es remarcable, es de señalar fuertemente, porque desde acá, de alguna manera, yo no voy a decir que se tiran las líneas a seguir, pero colaboramos con ese proceso. ¿Sí estás de acuerdo? No, claro, y sobre todo por otro aspecto que es central, y es reconocer que las investigaciones también no finalizan con un determinado producto. Por ejemplo, nosotros no terminamos la investigación con el resultado o el análisis, ese balance crítico de las pruebas nacionales, sino que ahora continuamos, como les comentaba, con una nueva investigación donde el tema central es la desigualdad educativa. Entonces, nos posicionamos como equipo de investigación y ahora ese va a ser el eje de investigación, ¿verdad? La desigualdad educativa. Y vamos ahora a expresar o analizar, les decía, los factores y las dinámicas de la desigualdad en esa oferta tan grande que existe en el MEP, ¿verdad? ¿Y qué esperamos? Bueno, que ese balance nuevo permita a las autoridades decir, pucha, ¿será que el país debe tener 20 y tantas ofertas educativas en enseñanza media? ¿Para qué? Si una oferta educativa, ¿verdad? Por ejemplo, tiene 3 horas a la semana y resulta que los otros tienen 6 y esta es 7 y esta tiene solo 3. Esta es una oferta educativa incompleta, solo utiliza un aula, toda la infraestructura no la utiliza el colegio. Entonces, eso también significa cómo la investigación va generando nuevos ámbitos, fortaleciendo el objeto de estudio y siendo más interdisciplinario
en su abordaje, Ajá. que es lo que ahora nosotros estamos planteando, ¿verdad? Se ha incorporado nuevos investigadores al equipo, ¿verdad? Antropólogos, si mantenemos la misma, digamos, una buena base de los compañeros que arrancamos y ahora hemos incorporado también otros compañeros y compañeras que se van sumando a este ejercicio. Pues bueno, yo primero que todo, pues agradecerle a ustedes que nos han acompañado durante esta hora y tantito en esta tarde, en esta lluviosa tarde que ya se pone un poquito fría. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que la conversación sobre esta historia de las pruebas de bachillerato, de lo que significó llegar a las pruebas de nuevo, de lo que significó la implementación de ellas y los efectos positivos o negativos que pudo haber tenido en la historia reciente y en el futuro también presente y un poquito a corto plazo de la sociedad costarricense, y el cambio que se está dando de las pruebas de bachillerato a las pruebas FARO, con las particularidades que eso tiene y los alcances que llegue a tener y del rol que han tenido las universidades públicas en este cambio o en esta nueva forma de ver las cosas. Pues agradecerles a ustedes por su tiempo, agradecerles por su compañía y por supuesto, Francisco, agradecerte a vos por aceptar la invitación, y las puertas de reflexiones quedan abiertas para cuando quieras venir. Si tenés algún tema, nos decís, Juanjo, ahí tengo algo para hablar, ¿qué tal si me invitas? Y yo con todo el gusto del mundo y nos tomamos otro cafecito, que dicho sea de paso, agradecerle a Michael porque estaba buenísimo. Buenísimo, la verdad. Bueno, una vez más agradecerte, saludar a todos los ciberaudiencia. Ajá. Y bueno, a las órdenes. Perfecto. Entonces nos tenemos el próximo lunes. Yo espero que sea un programazo. Yo, bueno, agradecerle al profesor Daniel Matul, que junto con gente, vamos a ver, de altísimo valor en la Universidad Nacional y del ámbito artístico nacional, desarrollaron un proyecto hermoso que se llama Almas en Vuelo, que se presenta mañana, por cierto, a las 5 de la tarde en el Auditorio de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Lamentablemente el auditorio es muy pequeño, yo quisiera que eso se presentara en el auditorio de la Universidad Nacional y estuviera abarrotado. Es un proyecto maravilloso que Daniel muy amablemente va a venir a compartir con nosotros, así que los esperamos el próximo lunes al ser las 3 de la tarde en su programa Reflexiones Radio. Leiner Vargas y este servidor, Juan José Romero, les agradecen y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Muchas gracias.